En este video voy a hablar sobre los números reales y los voy a convencer de que ni son números ni son reales. Todos hemos visto, al menos informalmente o intuitivamente, los números reales como la recta numérica. Digo, cualquiera que haya cursado al menos hasta el bachillerato, en algún momento ha visto esta famosa recta numérica, la recta real, en muchos cursos, probablemente al menos en precálculo, pero incluso desde que vemos, a lo mejor desde la secundaria, incluso cuando andan en el plano cartesiano, pues se imaginan que son un eje X y un eje Y se supone que cada uno de esos ejes pues representa de hecho el conjunto de los números reales. Sin embargo, esto es un poquito tramposo. Ahorita en este video de hecho voy a conectar el concepto de los racionales con el de los reales, porque intuitivamente como ser humano no tenemos una capacidad de hecho de distinguir entre un conjunto y otro, ¿no? A pesar, como les digo, que históricamente hemos usado a los números, bueno, a la recta numérica, que es una mezcla entre los reales y los racionales, como algo intuitivo. Desde la antigüedad, o sea, el concepto intuitivo que tenemos para esto son las medidas o las distancias, ¿sí? Desde siempre, ¿no? Desde probablemente los sumerios, los egipcios, cualquiera que haya tenido que hacer construir algo, pues ha tenido que requerir esto de las medidas. Sin embargo, en este canal y particularmente en esta serie de videos, que es esta serie de cápsulas matemáticas, o que ya le cambié a perlas matemáticas, estoy tratando o estoy haciendo un esfuerzo de dar una presentación matemática de los conceptos matemáticos desde el punto de vista puramente matemático. Y de hecho parte importante de lo que quiero convencerlos es de que los objetos matemáticos no necesitan del mundo real. Si tú entiendes a los números como distancias o magnitudes, entonces estás haciendo referencia a una intuición humana, a la intuición humana de lo que es la medida o la distancia en algo que es el mundo real o el universo físico. La matemática no depende del universo físico. Y de hecho creo que esa es la lección más importante que yo quiero resaltar aquí en esta serie de videos, porque no nada más porque yo quiera, sino porque el separar los conceptos matemáticos de los conceptos reales es lo que se necesita para empezar a desarrollar el verdadero pensamiento matemático. Mientras tú tengas revuelto en tu mente la realidad y la matemática, va a ser muy difícil que desarrolles un verdadero pensamiento matemático. No quiere decir con esto que no puedas aprender a resolver ecuaciones, ni que no sepas pues calcular algunas cosas en matemáticas. De hecho, puedes aprender muchas matemáticas sin separarlas. Pero el verdadero pensamiento matemático ocurre cuando logras aislar al mundo real del mundo matemático, y eso realmente, en mi experiencia, pocas personas lo saben hacer. Incluso muchos profesionales de muchas áreas no logran hacer esa separación y revuelven la matemática con el mundo real. Pero bueno, de hecho, la lección importante, si quieren ir a ver las cápsulas las pueden ver, pero ahorita aquí voy a tratar de que este video sea autocontenido. La lección importante aquí es que el concepto fundamental en matemáticas, la abstracción más esencial, la matemática estudia abstracciones objetivas, y la abstracción más esencial es el concepto de conjunto. En las primeras cápsulas lo que hago es construir o llevarte desde la definición más abstracta de conjunto hasta la construcción de los números. Primero construimos los números, lo que llaman los naturales, ¿no? O los enteros positivos. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, etc. No puedes incluir al 0 si quieres. Y eso se pueden definir a partir de conjuntos. Y luego hice ya la transición. Después hablamos un poquito de teoría de números, de los números enteros. De los números enteros. Luego la construcción de los números racionales se hace. Eso lo hice por ahí en las cápsulas, creo que más o menos entre la 27, por ahí, en donde empecé a hablar de las fracciones y los números racionales, porque los números racionales los podemos pensar como las fracciones, como una extensión de los números enteros, ¿no? Y bueno, lo que falta para completar todos los números que usualmente se usan en matemáticas, pues es pasar de los números racionales
a los números reales, que eso es exactamente de lo que quiero platicar ahorita aquí en este video. Entonces no necesitan ver ahorita, si no quieren ver todos esos videos que están por ahí, les voy a dar por aquí digamos, la explicación más rápida e intuitiva de lo que son los números reales. Pero antes quiero nada más hacer un pequeño, en un minuto o algo así, bueno, a lo mejor un par de minutos, recordarles cómo definimos los números racionales. Para esto voy a usar esta imagen. Yo les decía que la mejor manera intuitiva de pensar en los números racionales es pensar como una especie de bosque infinito. Imagínate esta imagen que está aquí. Cada puntito es un árbol. Y puedes imaginarte que todos los árboles, ahí están muy chuecos, pero imagínate que están exactamente a una distancia de 1. O sea, como si fuera una cuadrícula perfecta. Y en cada puntito de esa cuadrícula hay un árbol. Y ese árbol, bueno, es un punto realmente. No es un árbol. Pero digamos, es un punto. Y entonces tú eres un observador y miras este bosque. Es infinito. El bosque es infinito en aquella dirección. Y tú, como observador, tú te pones así como enfrente de uno de los árboles. Y entonces vas a ver todo el bosque infinito de árboles en todas direcciones. Entonces, en cada dirección en la que tú puedas ver un punto, un árbol, de esos infinitos árboles que hay ahí, eso es como un número racional, ¿sí? Entonces ahí puedes ver que con líneas rojas estoy señalando algunos de los puntos. Si pongo todos se va a hacer un caos ahí. Pero una pregunta que te puedes hacer, bueno, para empezar, bueno, los números racionales son cada dirección posible que tú puedas encontrar en donde haya un punto, ese es un número racional. Y lo puedes visualizar como si trazas una línea, cualquier línea, de hecho no importa qué línea, en donde intersecta la dirección a la línea, marcas un puntito rojo y a ese va a ser un número racional. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer es esta. ¿Existirá alguna dirección? O sea, en este bosque infinito de árboles, ¿puedo encontrar como que una línea que atraviese todos los árboles, pero que no toque ninguno, que no pase exactamente por el centro de ninguno de los arbolitos? Es una pregunta con la que puedes reflexionar. De hecho, por muchos años, bueno, obviamente desde los griegos ya descubrieron la respuesta a esta pregunta, pero no es una pregunta trivial. De hecho, a lo mejor planteado de esta manera puede ser un muy buen ejercicio. Si nunca te has hecho esta pregunta, te recomiendo que pauses el video y lo pienses un rato, porque vale la pena pensarlo. Es un ejercicio muy, muy interesante el pensarlo como geométricamente, si tú quieres. Si habrá direcciones en las que no hay árboles, porque es un bosque infinito. O sea, realmente, honestamente, si tú pudieras ver ese bosque, o sea, si realmente pudieras hacerlo, no verías huecos. O sea, de hecho, la visión humana no tiene capacidad de ver los huecos en ese bosque. Sin embargo, sí hay huecos, ¿sí? Sí hay huecos en ese bosque, a pesar de que ni la mente humana ni la visión humana tienen capacidad de verlos. Y no es muy difícil encontrarlos. Por ejemplo, esta es una manera muy fácil de hacerlo. Lo que vamos a hacer es, uno de estos cuadritos del lado 1, los lados amarillos son lado 1, lo que puedes ver por ahí. Si trazas la diagonal de uno de esos cuadritos y luego esa diagonal la pones en un triángulo rectángulo, como puedes ver por ahí, lo estoy marcando como en verdecito, con onditas, la diagonal del cuadrado. Esa diagonal, hoy sabemos en el lenguaje moderno que mide raíz de 2 si el lado es 1. Pero si tú pones esa raíz de 2 ahí, en un triángulo, con esa pendiente, digamos, esa línea no va a cortar, la línea de arriba, ¿sí? No va a cortar a ningún punto en el bosque infinito. ¿Por qué? Y eso es como la demostración. Esta es una manera diferente de decir que la raíz de 2 no es un número racional. No puedes representar la raíz de 2 como A entre B. De hecho, si esa línea cortara o llegara a pasar exactamente por algún punto del bosque infinito, entonces quiere decir que va a haber un triángulo rectángulo con medidas, pues no sé, A y B, y esa tiene que ser proporcional a la raíz de 2 entre 1. Son triángulos semejantes simplemente. Y bueno, eso pues resulta que eso no es cierto, eso no existe. Si no hay números enteros que divididos me den raíz de 2. La demostración es muy fácil, pues hay aquí un montón de videos en YouTube donde te van a demostrar que la raíz de 2 no es un número
racionales, un número irracional. Entonces, la cuestión aquí con este pequeño ejemplo es si hay direcciones en donde no hay árboles, ¿sí? Y ahora, esta es la primera parte importante para la construcción de los números reales, porque la primera forma de construir a los números reales es justamente, bueno, yo me estoy dando cuenta que sí, así como construir los racionales, bueno, antes de continuar, así como construir los racionales, yo lo construí como todos los puntitos rojos que están en las direcciones de los arbolitos, pero resulta que hay direcciones que no tienen arbolitos, entonces como que faltan puntos en la línea en la que estoy construyendo a los números racionales. Entonces hay como huecos, los decimos así, líneas que no cortan a ninguno de los árboles. Entonces, ¿cómo rellenamos esa línea? En este caso es una línea vertical que va a ser nuestra línea de los números reales. ¿Cómo la rellenamos? Pues vamos a usar este diagrama que está aquí, ¿sí? Si se fijan, vamos a considerar, por ejemplo, una de estas líneas, así como esta línea que separa los reales. Hay pues, infinitas, de hecho, hay infinitas direcciones a donde quiera que te puedas mover. Pero para cada una de estas direcciones, yo voy a definir como los puntos que están arriba, o los árboles que están arriba, y los árboles que están abajo. Los que están abajo les llamo A, los que están arriba les llamo B. Estrictamente son a los racionales que están abajo les llamo A, y a los racionales que están arriba les llamo B. Formalmente vemos la definición del lado izquierdo, de este lado. Entonces decimos, sea A y B subconjuntos de los racionales, la intersección de A y B va a ser vacía, porque hay unos que están arriba y otros están abajo, es decir, son conjuntos de hecho separados, disjuntos, pero la unión me va a juntar a todos los racionales. Cuando se cumple eso, lo que yo tengo es lo que se llama una partición, o en el caso de los racionales, una cortadura. Se le llama una cortadura, va a ser de hecho una cortadura de Dedekind. Pero lo que hacen, la manera de construir los reales a partir de esta forma es el conjunto, que es infinito, de todas las cortaduras o todas las particiones o las formas diferentes de partir el conjunto de los números racionales. Esto es lo que se conoce como cortaduras de Dedekind, de hecho. Sí, es intuitivamente. Y lo que quiero resaltar aquí es que los números reales, ¿qué son? Un número real en este contexto, en el contexto de cortaduras de Dedekind, pues es una partición del conjunto de los racionales, es decir, es una pareja de conjuntos racionales y cada uno es infinito. Pues, ¿eso es un número? No tiene como que nada de número, ¿no? Pero bueno. Una aclaración que quiero hacer aquí en de las cortaduras de Dedekind es que lo que está del lado derecho es la parte intuitiva. O sea, toda esta parte geométrica que les estoy hablando de los arbolitos es nomás para que tú te trates de hacer una idea en tu mente de las cosas. Pero esa no es la definición matemática, la de los arbolitos, pues. Lo que está de aquel lado es la parte intuitiva. La parte matemática verdadera es la parte simbólica, como defino conjuntos. Aquí creo que tengo un pequeño error por ahí, porque puse que A, B son elementos, A, B son subconjuntos de los racionales. Voy a agregar ahí alguna notita para eso. Pero bueno, este es el concepto de las cortaduras de Dedekind. Es una de las formas de construir a los números reales. Y como ves, pues no es tampoco, no es muy... como que los elementos no son ni números ni reales, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la broma. Una segunda forma de construir a los números reales, y con esto voy a terminar, es a través del concepto de sucesiones de Cauchy. Ya hablé de hecho de sucesiones de Cauchy y ahorita les voy a hacer referencia a algunos de los videos que tengo por acá en el canal sobre sucesiones de Cauchy, pero voy a mencionar muy rápido aquí la idea, ¿sí? La idea es la siguiente: yo construyo una sucesión de números racionales. Recuerden que la idea es cómo construyo los reales a partir de los racionales, sin usar ninguna otra cosa más. Entonces yo tengo los racionales, construyo sucesiones de racionales y yo voy a definir un cierto tipo de sucesiones que se van a llamar sucesiones de Cauchy. Si vamos a suponer que A es una sucesión, A1, A2, A3. Si para cualquier epsilon, tan pequeño como quieras, va a haber dos números en la sucesión que se acercan menos que epsilon, eso es una sucesión de Cauchy. La idea intuitiva de la sucesión de Cauchy es que yo tengo una serie de puntos en los racionales y los puntos se van acercando entre sí,
uno a otro se van acercando, ¿sí? Eso es una sucesión de Cauchy. Entonces, si yo tengo dos sucesiones de Cauchy, A y B, pues yo voy a decir que las dos sucesiones van a ser equivalentes, o como iguales, entre comillas, si en el límite la distancia entre los puntos de A y de B se va a cero, ¿sí? Entonces, como que van a converger al mismo lugar. De hecho, en el sentido de cálculo, la idea es que van a converger al mismo lugar. El problema es que no podemos usar completamente el cálculo aquí, porque el cálculo asume que ya tenemos a los números reales y los números reales todavía no existen. Los estamos construyendo. Entonces, aquí los estamos construyendo en función de los números racionales, ¿ok? Entonces, R, en este sentido de sucesiones de Cauchy, se va a convertir en las clases de equivalencia de las sucesiones de Cauchy en los números racionales. Entonces, si se fijan en este caso, podemos pensar en este caso que pensemos en raíz de 2. ¿Quién es raíz de 2? Raíz de 2 no es un número racional, pero yo puedo construir sucesiones de racionales que convergen o llegan al número, no llegan, convergen al número raíz de 2. Todas las sucesiones que lleguen a la raíz de 2 son la raíz de 2, son el número real, ¿sí? Entonces en este caso es todavía peor que en el caso de las cortadoras de Dedekind, porque aquí, bueno, no sé si sea peor la verdad, pero es el conjunto de todas las sucesiones que quieren converger a raíz de 2. Esta idea de querer converger ya la hablé en una serie de videos. Tengo una serie que está incompleta, porque la empecé a grabar por ahí en la pandemia y luego ya la dejé de grabar, de análisis funcional, y por ahí en los videos que se llaman espacios felices, ahí estaba aprendiendo a hacer clickbait en los thumbnails de YouTube. Los dos videos de espacios felices hablan justamente sobre sucesiones de Cauchy y de cómo, hablan en general, de hecho, no para los números racionales, sino para cualquier tipo de espacio métrico. Entonces, cuando yo tengo un espacio métrico, yo defino sucesiones de Cauchy y puedo cerrar el espacio métrico, es lo que se llaman en análisis funcional, para tener un espacio completo. Y yo le llamaba así: un espacio incompleto es un espacio infeliz y un espacio completo es un espacio feliz. Entonces, otra manera, de hecho, de definir a los reales es a partir del espacio de los racionales, que es un espacio triste porque tiene sucesiones que quieren converger pero no pueden converger. Le agrego los puntos de convergencia y entonces ya son espacios felices. Por lo tanto, los números reales es uno de los espacios felices, de hecho. Bueno, ok, esta sería esta última manera, que de hecho pues es un poquito más complicada si lo quieres ver todo formalmente, pero puedes ver estos videos o investigar. Si no te gustan mis videos, puedes simplemente investigar el concepto de sucesiones de Cauchy. Son las dos maneras de construir a los números reales. Y como ves, ambas pues, son bastante abstractas, ¿no? Ahora, quiero cerrar aquí comentando que la definición de los reales en ambos casos depende de la existencia de conjuntos infinitos. Ya en una de las perlas matemáticas, por ahí creo que en la 31 y en la 32, hablé un poquito sobre el concepto de infinito. Bueno, de hecho desde la 29, cuando hablé de los racionales, porque el concepto infinito es un concepto muy delicado. Es un concepto, de hecho, puramente matemático. No tenemos una justificación, una demostración de que en el mundo real haya conjuntos infinitos. Físicamente creo que incluso hay un límite en la constante de Planck hacia lo más pequeño que puedes construir. No soy un experto en este tema, pero es un poco lo que he escuchado. Si hay alguien que sepa un poco más, me puede corregir en esto. Pero al menos lo que sí queda muy claro es que el infinito es una cosa muy, muy, muy salvaje, ¿sí? No es algo que puedas tú intuitivamente, así como 2 más 2 son 4 y empiezas a trabajar con el infinito. Entonces, de hecho, los reales son un conjunto que depende estrictamente del infinito. Si no tienes el infinito, como ya comenté por ahí, de hecho hay matemáticos que no creen en el infinito. Si no crees en el infinito, no existen los números reales. O sea, realmente no existen los números reales. Y eso, bueno, trae sus consecuencias, ¿no? Y aparte también, ya hablé por ahí en el de Milagro Matemático, que es la cápsula, bueno, la perla matemática número 35, de cómo el suponer la existencia del infinito te trae problemas como paradojas extrañas, como la paradoja de Banach-Starsky, que ya lo hablé por ahí en el video de Milagro Matemático. Entonces, esto digamos que es un tema delicado. Lo que quisiera
nada más cerrar este video es con una, digamos, una pequeña advertencia. Los números reales, que además son fundamentales para empezar a aprender cálculo de verdad, como el que van a ver la mayoría de ustedes en el bachillerato o en cualquier carrera de ingeniería o de ciencias, de economía, de lo que sea, no es nada intuitivo y no es nada fácil, vamos, de entender. Pero bueno, con eso voy a cerrar este video. Espero que haya sido interesante esta pequeña perla matemática. Y bueno, voy a continuar con las perlas matemáticas, también con la serie de pensamiento crítico, más bien de análisis, pensamiento analítico, yo diría. Pero bueno, por el momento este video ya se hizo suficientemente largo, así que ¿qué les parece si nos despedimos? Nos vemos en la siguiente. No compartas lo que da.